Comenzamos a leer. Así dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11 hasta el 12 dice así. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mis hermanos, oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Y hoy quisiste hablarnos un domingo más, una vez más. Quisiste hablarnos a tu iglesia. Te damos gracias por ello, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a mantenernos en una actitud humilde delante de tu palabra, reconociendo en todo momento que es tu palabra, que es tu voz hablando a tu pueblo, que es tu voz, Padre, hablando a tus hijos. Gracias por Cristo, en cuyo nombre nosotros hoy formamos parte de tu familia. En Cristo estamos unidos a Él y unidos a ti por medio de tu Espíritu. Toda la gloria sea para ti, Señor. Te ruego que los oídos sean abiertos para oír tu palabra. Te ruego que el predicador hoy pueda ser sencillo para predicar, sin torcer tu palabra, Señor. Que ser fiel a tu palabra. Dame esa gracia para hacerlo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aquí vemos en este texto que hoy vamos a meditar. El apóstol Juan nos está hablando del amor como una marca distintiva de los verdaderos creyentes. Cuando el rey Salomón, creo que todos conocen esta historia, cuando el rey Salomón tuvo que juzgar ese caso de las dos mujeres que decían ser las madres de un mismo niño, el rey, en esa sabiduría que había recibido de Dios, el rey Salomón propuso que algo que parecía muy cruel, lo que él decidió, dijo, bueno, vamos a partir al niño en dos. Eso propuso Salomón. Y que cada una de las mujeres tengan una parte de ese niño. Eso que parecía tan cruel fue algo muy revelador. Una de las mujeres estuvo dispuesta a perderlo todo con tal de salvar a su hijo. Prefirió quedarse sin su hijo antes que verlo morir. La otra mujer, en cambio, aceptó la muerte del niño con tal de no perder su reclamo. Salomón no necesitó más pruebas. El amor se manifestó en el sacrificio. La verdadera madre quedó al descubierto, no por lo que dijo, porque las dos decían lo mismo, sino por lo que estuvo dispuesta a entregar. Y aquí, mis hermanos, el apóstol Juan nos lleva exactamente a este punto, pero en una dimensión mucho más profunda, porque aquí no se trata de distinguir a una madre verdadera o una madre falsa, sino con este texto, con esta palabra de Dios, y Dios nos quiere llevar al entendimiento, a distinguir dos naturalezas. La naturaleza de Dios, los que nacieron de Dios son los que pueden amar, y la naturaleza del diablo, la que solamente sabe odiar. Esta diferencia no está en el discurso, no es quien habla mejor. En esta diferencia de naturalezas no está en el conocimiento doctrinal. Siempre les recuerdo que Satanás es el mejor teólogo.
y el más persuasivo, sino que en esta diferencia se muestra, como dice la palabra de Dios, una sola cosa. Dice que el amor nace de Dios, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El amor no es la causa del nuevo nacimiento, el amor que nosotros manifestamos, sino es la evidencia. Así como el sacrificio en la historia de estas dos mujeres que reclamaban un hijo, la evidencia, el amor evidencia la naturaleza. Entonces hoy vamos a ver cómo por medio de la palabra de Dios el apóstol Juan nos va a mostrar, este texto nos va a mostrar que el amor no comienza en nosotros. El amor no es algo natural del ser humano, sino que el amor es algo que recibimos de parte de Dios. Y Dios mostró ese amor cuando entregó su Hijo, como acabamos de cantar. Entregó su Hijo para darnos vida a nosotros. Vamos a ir al desarrollo de esta porción de la Escritura. El primer punto que vamos a ver, voy a tratar, es el mandato del amor. Y acá vamos a ver el origen del amor, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Es el mandato. Esa es la demanda. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y comienza, a veces cuando pensamos que se habla del amor, pensamos que se habla de algo sencillo, común, fácil. Y la Escritura nos está recordando y nos está revelando quizás que el amor no es algo que encontramos en el plano horizontal. El amor tiene un origen. El amor es de Dios. Y la Escritura nos muestra más aún. Dice que todo aquel que ama, habla de una exclusividad. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vio que en el mundo todos aman. Te amo por aquí, te amo por allá, te amo. Se prometen amor eterno, se prometen amor por siempre, los matrimonios, las parejas, los amigos, los padres hacia los hijos hacia los padres, pero aquí la Escritura dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y todo aquel que ama conoce a Dios. Habla de una exclusividad. No de una inclusividad, sino de una exclusividad. Solamente, únicamente los que han nacido de Dios. Y no habla del nacimiento natural. Bueno, todos somos hijos de Dios por creación, cierto. Pero por el Espíritu, los que nacimos del Espíritu, somos aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Y la exhortación que acá el apóstol Juan le hace a la iglesia, este mandamiento es importante. Amados, amémonos unos a otros. Es importante para los creyentes porque el amor es la naturaleza de Dios, es la esencia de Dios. Acá vamos a ver la naturaleza del amor. La naturaleza de Dios es el amor. El origen de ese amor es Dios. Juan nos está diciendo que Dios tiene amor, que es muy diferente. No dice que Dios tiene amor como si fuese una de sus cualidades o uno de sus atributos. Sí, recién vimos en la primera canción, cuando cantábamos Santo, 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 exaltaba el atributo de Dios, la santidad. Acá el amor no es un atributo, no es una cualidad, sino es la naturaleza, la esencia de Dios, el amor. Dios es amor, eso tenemos que entender. El amor es de Dios. Entonces, el mandamiento no se trata de hacer algo, no se trata de hacer algo simple. No está diciendo el apóstol Juan, ámense los unos a los otros, accionen en amor. Si bien ese es el mandamiento, pero acá este mandamiento no está diciendo que solamente se refiere a una acción, sino Juan está diciendo que debemos reflejar una identidad. Es algo muy diferente. Vamos a reflejar esa identidad, porque el amor es de Dios, entonces la iglesia tiene que manifestar ese amor, porque el origen del amor es Dios.
porque el amor es la esencia, es la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué conexión tiene esto con el carácter de Dios y la nueva naturaleza de los creyentes? Aquí el apóstol Juan nos está enseñando que los creyentes deben amar. ¿Escuchó, mis hermanos? Los creyentes debemos amar. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué debemos amar? Repito, porque tenemos la responsabilidad de reflejar esa naturaleza. No es algo que nos debería costar. No nos está pidiendo algo imposible. No nos está pidiendo que busquemos en nuestro corazón, en nuestra naturaleza caída, amor, porque no vamos a encontrar, sino el amor que recibimos de parte de Dios. El amor es la naturaleza de Dios, el amor es de Dios. El amor, repito, no es uno de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios, sino que es la naturaleza de Dios. El amor es la evidencia de la fe. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Acá el apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor, está mostrando ese lazo que existe, esa unión eterna que existe entre la fe o la salvación y el amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Podemos decirlo con otras palabras. Todo aquel que ama es porque fue salvado por Dios. Todo aquel que ama es porque se le ha revelado a Jesucristo, porque Dios quiso revelarle a su Hijo. Todo aquel que ama porque es cristiano. Todo aquel que ama está unido a Cristo y conoce a Dios. Tiene una relación con Dios. Tiene una relación íntima, personal con Dios por medio de Cristo. Esto significa que el amor es la evidencia de que el creyente ha sido engendrado por Dios. El amor es la marca distintiva de que el creyente, de que la iglesia, de que los que estamos en Cristo hemos sido engendrados por Dios, de que hemos sido hechos participantes de su naturaleza. El amor es la parte del ADN espiritual. Aquel que ama, si usted manifiesta ese tipo de amor, está evidenciando que usted procede de Dios, que usted fue engendrado por Dios. Yo decía recién que el amor no es un atributo de Dios. La bondad sí es un atributo, pero aquí el apóstol Juan está diciendo que Dios es amor. Dentro de los atributos, me pareció oportuno hacer un breve recordatorio. Dentro de los atributos de Dios hay atributos que son atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos que Dios comparte con sus hijos, con nosotros, con la iglesia. Los atributos comunicables son aquellos que Dios comunica de manera finita. Nosotros lo manifestamos de manera imperfecta. Nosotros no vamos a manifestar de manera perfecta el amor de Dios. Dentro de los atributos comunicables está la santidad, la justicia y el amor. La santidad y la justicia, perdón. Y el amor, porque la santidad y la justicia no son visibles. Alguien puede decir que es santo, pero solamente tiene moralismo. Pero esa santidad, la que habla el apóstol Pedro, perdón, cuando dice, recuerda lo que dice Dios en el Antiguo Testamento, sed santo porque yo soy santo, dice Dios. La justicia, el apóstol Juan dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Hay una conexión de la justicia y la relación, la unión con Cristo. Y el amor hace visibiliza la santidad y la justicia de Dios. Porque si nos preguntamos nosotros, ahora en nuestra relación con Dios, ¿cómo puede ser
que la santidad perfecta o la justicia de Dios se pueda hacer visible, y la respuesta está en el amor. El amor hace visible y comprensible. ¿Por qué? Porque amar no es solamente una cualidad, sino es la evidencia de que pertenecemos a Dios. Dios es infinitamente santo, Dios es infinitamente justo. Y surge una pregunta que muchas veces en el evangelismo es bueno hacerla. Entonces, ¿cómo puede tener Dios comunión con pecadores? Porque nosotros, aún siendo parte de la iglesia del Señor Jesucristo, somos pecadores. Seguimos pecando. Pecadores justificados, pero pecadores todavía. La respuesta es, ¿cómo Dios puede tener comunión con nosotros, aún habiendo sido justificados y aún permaneciendo como pecadores? La respuesta es el amor, porque Dios nos ama. Porque Dios fue quien envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Entonces, ¿cómo se conecta esto con nosotros? Si Dios es amor, y dice la Escritura, y nos ordena la Escritura a los creyentes que debemos reflejar esa naturaleza de Dios, ya no solamente no entendemos o no debemos entender que la Biblia nos manda a reflejar o manifestar un sentimiento, sino que nos manda a reflejar y a evidenciar una naturaleza, la naturaleza de Dios. ¿Me está entendiendo? La Escritura nos está ordenando a manifestar, a reflejar la naturaleza de Dios. Me estoy refiriendo al amor. Esta declaración que hace el apóstol Juan cuando dice Dios es amor, es una verdad central y una verdad determinante. ¿Por qué? Porque no se puede pensar en Dios sin hacerlo en términos del amor, ya que Dios es esencialmente amor. La conclusión lógica, entonces, es que Dios es amor, y si nosotros procedemos de Dios, esa es la conclusión lógica. Si Dios es amor y nosotros procedemos de Dios, fuimos engendrados por Dios, Dios compartió su naturaleza con nosotros, entonces nosotros debemos, dice Dios por medio de su palabra, amarnos los unos a los otros. Fíjese que en el mundo hay un mandamiento implícito, podríamos decir. El mandamiento implícito es, ámate a ti mismo. Que tu autoestima crezca. El mandamiento de Dios, debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa es la respuesta. Esa es la verdad central. Y el versículo 8, ahora la parte negativa, dice, el que no ama, versículo 8, el que no ama, y aquí es contundente y categórica la definición, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La respuesta es ¿por qué? Porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, de acá podríamos sacar muchas enseñanzas. De acá podemos enseñar nosotros como padres a los hijos, las madres a sus hijos. Hijo, la persona que no conoce a Dios, ese novio o esa noviecita o ese noviecito, si no conoce a Dios, no te va a poder amar. Porque el amor proviene de Dios, porque Dios es amor. El que no ama, la respuesta es, no es porque no quiera, sino porque no ha conocido a Dios. Y si profundizamos en este texto y entendemos la soberanía de Dios y la incomprensibilidad de Dios, uno de los atributos de Dios, es que Dios se revela a quien Él quiere. No es que el hombre
quiere conocer a Dios, sino que Dios se revela de manera profunda, de manera personal, de manera especial, a los que Él quiere. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esta es una verdad central también. Y la conclusión lógica y obligatoria es, si Dios es amor, y si nosotros hemos nacido de Dios, entonces la respuesta la tiene usted. Debemos amarnos los unos a los otros. Esa es la prueba del conocimiento de Dios. Yo conozco a Dios. Podemos todos decir, yo conozco a Dios, porque yo conozco la palabra de Dios. Esta es una parte de conocer a Dios. La otra parte es la relación personal, la obediencia. Pero la evidencia, este conocimiento de Dios se hace visible cuando reflejamos o manifestamos el amor de Dios. El que no ama es porque no conoce a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si una persona dice ser cristiana, entonces, pero esta persona no manifiesta este tipo de amor o esta clase de amor, la Escritura, voy a repetirlo para que usted le escuche con atención lo que voy a decir a continuación, porque es muy importante. Si una persona dice ser cristiana, pero esta persona no manifiesta esta clase o este tipo de amor, la Escritura lo señala a esta persona como una persona que es, o una persona incrédula, un falso creyente. Este versículo entonces define la identidad del creyente. Porque Dios es amor, entonces estamos llamados a amarnos. Quien ha sido engendrado por Dios lleva este rasgo distintivo. Este rasgo distintivo es el rasgo distintivo del amor. Pero esta manifestación de amor no tiene que ser como una manifestación esporádica en algunos casos, sino algo natural, algo orgánico, algo que forme parte de del carácter de esa persona. Porque a veces, luego de estas predicaciones, la iglesia dice, bueno, voy a comenzar a amar y comenzamos a tener como actos impulsivos de amor. Y después nos olvidamos de la predicación. Y otra vez se desvanece la espuma y queda en la nada. Sino que esto tiene que ser algo que forme parte del carácter del cristiano. Manifestar de manera espontánea el amor. El Señor Jesucristo utilizó hablando de la distinción de una naturaleza y de la otra, el Señor Jesucristo usó la parábola del trigo y la cizaña, creo que todos conocen. El Señor Jesucristo usó y enseñó la parábola del trigo y la cizaña, enseñando que en toda iglesia, nos enseña a nosotros, conviven creyentes verdaderos con creyentes nominales o falsos, en todas las iglesias. Desde la iglesia del Señor Jesucristo, de aquellos 12, había uno que era falso. Y la iglesia de Jerusalén, la iglesia del primer siglo, también. En toda la congregación. Eso nos enseña primero. Porque en la parábola del trigo y la cizaña, a simple vista, todos parecen de la misma naturaleza. Y la diferencia en esta parábola, no quiero leerla por cuestión de tiempo, la diferencia solo se hace evidente cuando llega el tiempo del fruto. Es por eso que la Escritura también nos manda a nosotros a examinarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque en la parábola del trigo y la cizaña nos está diciendo el Señor que debemos andar buscando quién son cizañas, sino debemos discernir, pero como cristianos responsables nosotros tenemos que autoexaminarnos para saber si verdaderamente estamos en Cristo o no lo estamos o no estamos en Cristo. En este sentido, el apóstol Pablo enseña a la iglesia de los Corintios algo que el apóstol Juan está hablando de discernir entre verdaderos y falsos, pero el apóstol Pablo dice algo que
nos lleva a meditar y a mirar las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, cuando dice en Primera de Corintios, me gustaría que pueda leerlo rápidamente y marque Juan, Primera de Corintios 11, 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Hasta allí nomás. El apóstol Juan, estamos viendo que viene hablando que aquellos que aman son porque nacieron de Dios, proceden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios demostró que ese amor por medio de su Hijo Jesucristo. Y dentro del contexto de la iglesia, Jesucristo estaba hablando del trigo y la cizaña. Hablaba a la nación de Israel, porque todos pensaban que eran israelitas solamente por tener el ADN de Abraham. Y el apóstol Pablo, en el contexto de la iglesia, a los corintios, porque en los corintios había esa falta de amor justamente, y había divisiones, había facciones, y viene el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los corintios, inspirado por el Espíritu de Dios, por supuesto, porque es preciso, dice, como es necesario que entre vosotros haya disensiones, esos roces, esas diferencias, esas presiones, esas tensiones, como queramos llamarlo. ¿Para qué? Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Si nosotros llevamos esto al ejemplo ilustrativo de Salomón y estas dos mujeres que se disputaban a un niño, esa disensión que había entre dos mujeres, esa diferencia, esa disputa que había entre ellas, fue de revelación, puso en manifiesto algo, la verdadera madre. En la iglesia de los Corintios, esa tensión, las disensiones que existían, ponían en manifiesto el amor verdadero, el amor de Dios por la iglesia, por los hermanos, y el egoísmo de aquellos. ¿Se acuerdan que en los Corintios hablaban de los hermanos fuertes y los hermanos débiles? En la Santa Cena, cuando los que eran ricos no esperaban a los que eran pobres para comer, cuando ellos pensaban que estaban haciendo vida de iglesia, viene Pablo y dice, no se reúnen para lo mejor, esto no es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque faltaba amor. Entonces, las disensiones es donde somos probados nosotros, si en nosotros verdaderamente existe, permanece esa naturaleza de Dios. ¿No le pasa a usted en el plano íntimo, en el hogar o familiar, en las discusiones, en la diferencia que tenemos con nuestros seres queridos más cercanos? Siempre, a pesar de las diferencias, prevalece el amor. Pero si no hay amor, entonces existe divisiones, separaciones. Y la pregunta, habiendo leído el versículo 7 de 1 de Juan, me gustaría que volvamos a 1 de Juan, y quiero leerlo nuevamente para recordarnos y refrescarnos lo que estamos viendo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este es el espejo que nos pone delante hoy la palabra de Dios. En este espejo nos tenemos que mirar nosotros. Acá no se trata de aparentar que amo, de aparentar una naturaleza quizás que si la tengo no se manifiesta, que es raro. No se trata de si voy a aparentar una naturaleza que no tengo, que es la naturaleza de Dios que tiene la capacidad de amar, solamente por aparentar y engañarme a mí y tratar de engañar a los demás de que pertenezco a esta comunidad, porque seríamos los más necios de todos, porque estaríamos intentando engañarlo a Dios, que todo lo conoce. Entonces quiero que hagamos una aplicación práctica a estos dos versículos antes de pasar al siguiente punto. Que nos preguntemos
O si quiere, yo le pregunto a usted, hagamos de cuenta que estamos con cada uno de ustedes, usted y yo solo, y usted después me hace la misma pregunta a mí. Y la pregunta es la siguiente: ¿la vida de Cristo está en usted? ¿La vida de Cristo, esta naturaleza de Dios, está verdaderamente en usted? Porque cuando Cristo está en el corazón de una persona, esta persona está llena de la gracia, está llena del amor, está llena de gozo. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. La vida de Cristo está en usted, porque cuando la vida de una persona está llena de Cristo, la naturaleza de Cristo habita en esa persona no está centrada en sí misma. No soy yo y solo yo. Porque esa persona no es egoísta. Porque si la vida de Cristo está en esa persona, la naturaleza de Cristo predomina en esa persona, en esa vida. La persona no es egoísta, sino que se muestra generosa. Ama a los demás. Y nosotros cuando nos confrontan algo como esto, decimos, sí, yo soy generoso con mi esposa, con mis hijos, con mi hermano, con los cercanos, pero cuando nos habla de salimos del círculo, entonces cambia todo. Continúo. Porque si Cristo reinase en tu corazón, esto me lo digo a mí mismo también, ¿amarías a la iglesia de Cristo? ¿Amarías más a la iglesia? ¿Buscarías el bien de los otros? ¿Aún te desprenderías de cosas? Tu vida reflejaría la humildad como la de Cristo. Porque Cristo mostró amor por la iglesia. Cristo se entregó completamente por la iglesia. Cristo mostró humildad. Si Cristo, la vida de Cristo está en tu vida, hermano, hermana, buscaría entonces conocer y atesorar más la palabra de Dios. Porque la amarías la palabra con todo tu corazón, como Cristo. Porque así Cristo lo demostró en su vida terrenal. Cristo, Él dijo, yo vine a hacer todo lo que el Padre me ha ordenado. Y amar la palabra de Dios no solamente significa leerla, sino obedecerla, o procurar obedecerla. Ahora bien, ¿cómo puede ser que alguien que diga que Dios vive en mí y nadie se ha dado cuenta todavía? Tus compañeros de trabajo, tus vecinos, las personas que te conocen, y a veces personas que te conocen de tiempo, no se dieron cuenta que Dios vive en vos. Porque si Dios habita en alguien y nadie se ha dado cuenta, entonces la respuesta es imposible. Porque cuando Dios habita en una persona, eso se nota. Y no tanto por lo que habla, sino por lo que hace. Cuando Dios está dentro y habita en una persona, habita en el corazón de alguien, ¿cómo nadie se va a dar cuenta? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos lleve a una profunda reflexión. La carta del apóstol Juan tiene esa intención, discernir, llevarnos a la autoexaminación, si realmente estamos o no estamos en Cristo. Y el segundo punto es el modelo del amor. Acá nos va a mostrar la palabra de Dios cuál es el modelo de amor. Versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí el apóstol Juan está presentando la segunda razón fundamental por la cual los cristianos debemos amarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero a nosotros. Versículo 9. Porque en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10 también. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si alguien quiere objetar el mandamiento, cuando digo alguien quiere objetar el mandamiento, no estoy señalando a nadie en particular, sino estoy señalando a la naturaleza caída que todos tenemos, que es nuestra carne. Nuestra carne siempre quiere objetar todo. Dice, porque Dios nos amó primero a nosotros. Sin objeciones. La naturaleza del amor de Dios. Y este amor debe ser imitado. Eso es lo que está diciendo el texto. La iniciativa para amarnos a nosotros fue de Dios. ¿Escuchó? La iniciativa para amarnos fue de Dios. Dios se propuso amarnos. Dijo, yo quiero amar a esta masa de pecadores, a este grupo de pecadores, a estos que yo he predestinado de la eternidad, entre los cuales estábamos usted y yo. Nos imaginemos, y quiero bajar un poquito, con el permiso del Señor, para que entendamos nosotros, seres con una mente finita y limitada. Dios quiso amarnos. Nos imaginemos que Dios en su omnisciencia nos predestinó antes que el mundo existiese, así dice la palabra de Dios. Dijo, bueno, yo quiero amar a este grupo de personas, porque quiero que sea el pueblo en el cual mi Hijo Jesucristo va a cumplir con el pacto de obra en el cual Adán no pudo cumplir, y la recompensa, el premio va a ser este pueblo para mi hijo, la esposa para mi hijo. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo soy justo, dice Dios, y ellos son pecadores, injustos. Yo soy un Dios santo, ellos son pecadores, perdidos, inicuos. Había un obstáculo grande. Entonces, ¿qué hizo Dios? Voy a quitar ese obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo? El pecado. Bueno, en ese pacto intratrinitario, en esa conversación que nosotros los mortales nos imaginamos todavía, los seres humanos nos imaginamos, el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pero hay que quitar el pecado porque somos santos y no podemos cohabitar, no podemos estar en intimidad con pecadores, no podemos estar en comunión con pecadores porque la luz y la tiniebla no hay comunión entre ellas. Hay que quitar el pecado. ¿Y cuál es el precio? El precio es que el Hijo, y Cristo dijo, el precio es que yo tengo que bajar, descender a este mundo, nacer como uno de ellos, nacer de una mujer, vivir una vida justa, piadosa, obediente a la ley, lo que Adán no pudo hacer, y luego morir cargando el sacrificio, el pecado de todos ellos. Ese es el precio. Y Dios dijo, el Dios Trino dijo, vamos a pagar ese precio. Voy a quitar ese obstáculo para amarlos. Eso es lo que está diciendo Juan. Cuando la Biblia nos manda a amar al prójimo, a amarnos los unos a los otros, nosotros primero que miramos la diferencia. Algunas de las diferencias. No nos escandalicemos porque quizás usted piense igual que yo. La edad. ¿Qué puedo hablar con una persona mayor? Yo apenas tengo 20 años. ¿Qué puedo hablar con alguien inculto? Yo tengo estudios superiores. ¿Qué puedo hablar con alguien que no conoce la Escritura? Alguien ya más espiritual. Yo tengo estudios teológicos.
¿Qué puedo hablar con una persona que no es amable, no es fácil de amar o su carácter y lo saludo con amor y me responde con frialdad? Son obstáculos. Si nos imaginemos esto, hermanos, que delante de Dios nosotros pongamos estas excusas. Yo no pude amar a la hermanita tal o al hermanito tal porque no era una persona muy expresiva. No era la persona de mi categoría, de mi clase, no sé. La palabra de Dios nos avergüenza cuando nosotros presentamos excusas o esas excusas son los obstáculos en los cuales nos impide amar a los hermanos. O quizás alguien pueda decir, no amo porque no me aman. Una vez me tocó en la iglesia, al comienzo del ministerio, cuando alguien decía, pastor, no me saludan. Bueno, usted vaya y salude entonces. ¿Por qué tenemos que esperar que el otro accione? Acá dice la Escritura que el que accionó primero, el que tomó la iniciativa fue Dios. Él nos amó primero a nosotros. Él nos quiso amar. Y no solamente fue una decisión que no pagó un precio, sino el precio fue alto. Alto, altísimo. La sangre de Cristo, la vida de su propio Hijo. Si el Padre le hubiese dado a Cristo el mundo, porque todo le pertenece a Dios, como un regalo, para que Él sea el heredero, era dueño. Pero dice que Dios entregó a su Hijo al mundo para que de manera sacrificial muriese en una cruz, para que nosotros viviésemos en Él. Fíjese, leamos nuevamente la Escritura. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto, versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no tomamos la iniciativa, dice la Escritura, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué grande el obstáculo que quitó Dios para amarnos. Qué altísimo el precio que pagó Dios para amarnos. Él nos dio a su Hijo. Esto es muy profundo. Esto es muy profundo. Esto supera nuestra capacidad de comprensión. Somos y nos humilla y tenemos que reconocer que somos incapaces de sondear las profundidades del amor de Dios para con nosotros. Él envió a su Hijo al mundo, dice, para que nosotros vivamos por Él. La iniciativa fue de Dios. El amor de Dios se define en esto, mis hermanos, en que Él nos amó primero. El amor de Dios para con nosotros no fue una respuesta de Dios. No fue una respuesta de Dios. Dios no nos amó a nosotros porque nosotros le amamos primero a Él. Dios no nos amó a nosotros porque nosotros le buscábamos a Él o lo buscamos a Él. Dios nos amó a nosotros primero, dice la Escritura. Nosotros nunca le hemos pedido a Dios. Jamás nadie le pidió a Dios, Señor, amame. Porque dice la Escritura en este texto evangelístico, Romanos 5:8, yo le leo, escúcheme con atención. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tomó la iniciativa para amarnos a pesar de vernos, a ver la miseria, la inmundicia en nosotros, a pesar de que Él conocer todos nuestros pecados. Dios nos amó primero a nosotros a pesar de que nosotros éramos abominables, aborrecibles. Pero Dios quitó todo ese obstáculo. Si los cristianos entonces vamos a amar como Dios, escúcheme bien con atención, por favor.
si los cristianos vamos a amar como Dios, como la Escritura nos ordena, entonces debemos estar dispuestos al sacrificio personal, dejando de lado el amor propio, dejando de lado la comodidad, dejando de lado nuestro bienestar por el bienestar de los demás. La Escritura nos está diciendo que debemos abandonar el egoísmo. Pero esto no es solamente un simple consejo moralista. Por supuesto que no. Debemos dejar el orgullo, ese orgullo que nos dice primero que haga el otro, que lo haga él. Primero que me amen a mí. Primero que se me acerquen a mí. Amar a la manera de Dios implica tomar siempre la iniciativa. ¿Cuántos de los que estamos aquí, y esto delante de Dios, alguna vez pensamos, me gustaría que en mi iglesia se manifieste más el amor de Dios? Y es un buen anhelo, no es un mal anhelo. ¿Cuánto más en nuestra congregación quizás oramos, o a veces hasta como quejas, hemos pedido, me gustaría que en mi iglesia, en esta congregación, se manifieste más el amor de Dios? Y eso es bueno, quiero resaltarlo, eso es muy bueno. Pero Dios nos está diciendo ahora el cómo hacerlo para que se manifieste más ese amor. Tenemos que ser intencionales. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que amar como Dios amó. ¿Y cómo amó Dios? Él tomó la iniciativa. ¿Me escuchó? Él tomó la iniciativa. ¿Usted quiere que en nuestra congregación en la cual Dios nos puso sea reconocida como la iglesia que ama mucho? Entonces, tome la iniciativa. Usted tome la iniciativa. Acérquese a esa persona que no se acercó nunca hasta ahora, con la intención de conocerla. Quizás no la asuste, no vaya a abrazarla de golpe, a besarla, sino acérquese y pregúntele quién es, porque no tenga esas reacciones por ahí que son como espuma que después se desvanece, sino que algo que sea progresivo, que vaya creciendo de a poco, manifestando el amor de Dios, conociéndola más. Amar como Dios amó es tomar la iniciativa, amar primero. Y esto también tenemos que llevarlo a las relaciones personales. Atención, esposas, ¿dónde están las esposas? Esposos, primero ellos, empiece usted. Mi esposa es distante, no tengo una buena relación con mi esposa, comience usted. Sí, que Dios le ha revelado su palabra. Y usted, esposa, si su esposo no es el esposo ideal o el esposo que se imaginó, comience a mostrarle a usted el amor de Dios. Comience a amarlo usted, tome la iniciativa usted. Y ahora también para los hijos con los padres. Mi papá es poco expresivo en el amor. Bueno, entonces el hijo, mano a la obra, a manifestar el amor a los padres, el amor de Dios. Y a veces los padres también hacia los hijos. Mis hijos están distantes. Bueno, comencemos a amarlo bien a nuestros hijos, a manifestar el amor. Porque no sirve con decir nada, yo te amo mucho, lo tengo muy guardado. Es como decía, vimos la semana pasada el apóstol Juan, aquel que está en necesidad y tiene plata en su bolsillo y dice, bueno, voy a orar por vos, y no mete la mano en su bolsillo para ayudar al que necesita. Lo mismo, el amor, cuando no es puesto en manifiesto en acción, es lo mismo que aquel que no abre su mano para ayudar al necesitado. No sirve de nada. Sino que dice que Dios nos amó primero a nosotros. ¿Y cómo nos amó Dios? Que Dios desde el cielo nos escribió un poema, nos dijo, los amo.
No, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto quiere decir que Cristo Jesús puso su vida, su cuerpo, para recibir el castigo. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios quede satisfecha. Toda la ira de Dios, la justicia por el pecado nuestro, Dios lo descargó sobre la vida de su Hijo. Eso significa propiciación por nuestros pecados. Entonces, es por eso que usted y yo podemos presentarnos delante de Dios en paz. Le decimos Padre todavía. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, del Dios justo, quedó satisfecha. Él descargó toda su ira, el castigo que era para nosotros sobre la vida de su Hijo Jesucristo, que no merecía morir como murió. Amar como Dios ama, Dios nos manda a imitar ese amor. Número 1, dijimos, es tomar la iniciativa. Número 2, quitar todo impedimento. ¿Escuchó? Quitar todo impedimento. Dios envió a su Hijo Jesucristo para quitar de en medio el pecado. Eso, el pecado impedía que nosotros podamos permanecer en Dios, acercarnos a Dios. Y ahora, llévelo al plano, lo llevemos al plano, a nuestras relaciones personales, familiares. ¿Qué está impidiendo? El plano también de la iglesia. ¿Qué está impidiendo en que yo pueda acercarme y manifestar y amar? El orgullo, así como en el ejemplo de Salomón y las dos mujeres, no perder la discusión. Prefiero que muera, pero no voy a perder la discusión. Mira, hay personas que sí que quieren, vamos a ir adelante con mi argumento, con mi discusión hasta la muerte. Esta mujer dijo, no, bueno, que lo maten, denme la mitad, aunque sea. Hay personas, el carácter nuestro, somos obstinados, duros. No, yo tengo la razón. Por eso la Biblia siempre nos manda, Dios nos manda siempre por su palabra a arrepentirnos. El arrepentimiento tiene que ser continuo, siempre. Siempre hay motivo para arrepentirnos. Porque eso quita el impedimento. ¿Qué impide que puedas manifestar tu amor a los hermanos en la iglesia? El impedimento a veces puede ser el egoísmo, que me aman a mí primero. Es un impedimento grande. Las diferencias. Y ahora en el matrimonio, en la familia, ¿qué impide? El orgullo. Número 1, el orgullo. No perder el reclamo, la discusión. El precio que pagó nuestro Señor fue altísimo para quitar el obstáculo que nos separaba de Dios. Mis hermanos, podemos llevarlo esto. Qué importante es que la iglesia manifieste ese amor, el amor de Dios. Qué importante es que cumplamos con este mandato de amarnos los unos a los otros. En esto está la unidad de la iglesia. ¿Para qué? Para reflejar al mundo la naturaleza de Dios. Quiero avanzar un poquito. Creo que todos entendimos hasta aquí la importancia de esto. Yo quiero mostrarle a ese Dios que ama, porque a veces pensamos que el amor lo tomamos como algo romántico, como los hippies decían, paz y amor era el lema de ellos. Pensamos que Dios también tiene un estilo hippie que es puro amor. No, este Dios que ama es justo, este Dios que ama aborrece. Justamente por amor a esa unidad, por amor a la iglesia, por el amor a la obra de su Hijo. Yo voy a leerle Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al 20. Al 19, mejor dicho. Si usted quiere acompañarme, puede hacerlo. Proverbios 6, 16 al 19. Siempre es bueno balancear la dieta. Hablamos del amor, el amor y nuestra naturaleza caída lo lleva siempre al extremo. El amor es permisivo, el amor todo lo tolera, el amor... No, cuando hablamos de quitar obstáculos no hablamos de tolerar, porque, por ejemplo, Dios en la iglesia de Apocalipsis, a una iglesia le reclama que estaba tolerando el pecado, estaba tolerando la iniquidad. Pablo a la iglesia de los Corintios también le reclama que estaban tolerando a un pecador impenitente. Proverbios 6:16, este Dios que es amor,
cuya esencia y naturaleza es el amor, este Dios también odia. Porque el que ama también odia. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Fíjese que todo esto va en contra del amor. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Odia a Dios esto. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Es contradicción? Por supuesto que no. Así como, ¿se acuerda cuando di el ejemplo de aquellos que aman a los animalitos, a los perritos, y ven que alguien sacrificó un perrito, le nace una ira, dice, ese hombre debería morir, dice. Se van al extremo, por supuesto, no, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque ama y odia también. Al que ama a los niños, ven que alguien abusa de un niño, le nace esa ira. Porque nuestro Dios es amor, pero también aborrece la injusticia, aborrece aquellos que hablan mentira, aquellos que siembran discordia entre los hermanos. El Salmo 133 habla, mirad cuán bueno y cuán delicioso es ver los hermanos juntos y en armonía. Y termina el Salmo diciendo, allí, en esa congregación, en esa comunidad, Dios envía su salvación y su vida eterna. Es como el Padre mira a sus hijos en esa relación de amor. Entonces el Padre amoroso que observa y contempla a sus hijos relacionados en amor, dice, yo aborrezco a aquellos que siembren discordias. Hermanos, fuimos llamados a amar, a manifestar la naturaleza que hemos recibido. El tercer punto y el último. Versículo 11 y 12. El tercer punto lo he titulado la evidencia del amor o la visibilidad de Dios. Amados, dice el versículo 11 de primera carta de Juan capítulo 4, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo nos amó Dios? Ya saben, recién lo acabamos de ver. Tomó la iniciativa, quitó todo obstáculo y se entregó. Amados, si Dios nos ha amado así, la primera parte del versículo 11, esto quiere decir, amados hermanos, de tal manera nos amó Dios, y continúa diciendo, versículo 12, versículo 11, perdón, debemos también amarnos nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, dice el versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo nos amó Dios? Quitando el obstáculo. ¿Cómo hizo Dios? Tomó la iniciativa. ¿Cómo hizo Dios? ¿Cómo hizo Cristo? Sacrificó su vida en la cruz por nosotros. Así lo hizo el Señor. Nosotros debemos imitarlo. ¿Para qué? Para reflejar la naturaleza. Lo repito por enésima vez. Pero el principal problema es siempre el orgullo. Ya también lo dije. Entonces debemos nosotros tomar la iniciativa. ¿Para qué? Para que se haga visible. ¿Se haga visible qué? Se haga visible el Dios invisible. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios, dice. Habla de un atributo de Dios, el Dios inaccesible. La visibilidad de Dios, aunque Dios es invisible, se hace visible. ¿Cómo se hace visible? Por medio de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando la iglesia ama. Todavía está más alta la vara. El peso de la responsabilidad aún es mayor. Porque nos está diciendo ahora el apóstol Juan, por medio de la palabra de Dios, que cuando nosotros manifestemos ese amor, y debemos hacerlo, tenemos la responsabilidad de hacerlo visible al Dios invisible. ¿Visible para quién? Para el mundo que no lo conoce. Por medio del amor que recibimos de Dios y la naturaleza de Dios que habita en nosotros, Dios se va a hacer visible al mundo. La iglesia debe reflejar, tiene la responsabilidad de visibilizar a Dios.
Es una verdad teológica la que está diciendo Juan. Dios es espíritu y por lo tanto es invisible. Nadie jamás vio a Dios. Se hizo visible por medio de Cristo y ahora se hace visible por medio de la iglesia. Es decir, cuando amamos, permitimos que las personas que nos rodean, si usted ha nacido de Dios y tiene personas que los rodean, que no conocen a Dios, usted tiene la responsabilidad de hacerlo visible a Dios. Cuando usted manifieste ese amor, entonces vamos a permitir que las personas que nos rodean verifiquen y comprueben, mire estas dos palabras, verifiquen y comprueben que Dios es amor. Y comprueben, Dios verdaderamente te ha amado a vos, te está amando Dios. ¿Por qué? Porque sos diferente. ¿Cómo podés amarme a mí, que te diga el incrédulo? Si yo no merezco que me ame. Bueno, yo tampoco merecía que me ame Dios y Dios quiso amarme. Es por eso que te amo. La obediencia piadosa, la vida piadosa no son causa de que Dios permanezca en nosotros, sino es la evidencia de que Dios permanece en nosotros. ¿Por qué digo esto? Fíjese lo que dice el texto. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Está diciendo, ¿cómo sé que Dios permanece en mí? Porque una persona que es obediente, vive una vida piadosa, y esto no es causa de que Dios permanezca en él, no es porque la persona sea piadosa, sea obediente, Dios permanece en él, sino que al revés, sino que la obediencia es la evidencia de que Dios permanece en él. Eso es lo que está diciendo Juan. No pone como una condición, sino pone como una prueba, una marca distintiva. Hermano, sé que Dios permanece en vos. Yo sé que Dios permanece en mí. ¿Por qué? Porque llevo una vida obediente. Esa es una vida rendida a Dios. Dios, donde Dios habita, la vida de Dios se manifiesta. Esa es una realidad. Escuche bien, ya estoy terminando. Sé que hace calor. Sé que quiere que termine pronto. Pero es importante que usted escuche esto. Donde Dios habita, esa vida de Dios se manifiesta. Porque es como un perfume que no se ve. Porque la fragancia de Dios se distingue a las personas. Usted está con los ojos cerrados y se acerca alguien con un perfume, usted se acerca a tal persona. ¿Por qué? Por el perfume. Cuando Dios habita en una persona, ese perfume de Dios, aunque no lo vea Dios, está diciendo que allí está Dios. El amor es como el perfume de Dios en la vida de los creyentes. En esa vida mora Dios. ¿Por qué lo sabes? Porque siento el perfume de Dios en él. El amor de Dios se perfecciona, se completa en nosotros, dice también Juan, cuando nosotros compartimos ese amor hacia los demás. Estas son promesas profundas, grandes y únicas. Dios habita en aquellos que son sus hijos, y aquellos que son sus hijos, que han nacido de Él, tienen la responsabilidad de manifestar el amor de Dios. Para concluir, en conclusión, el amor entre los cristianos es la evidencia práctica de que Dios habita en su pueblo. Aunque el mundo no pueda ver a Dios directamente, sí puede experimentar a Dios por medio del amor de los creyentes. La presencia de Dios se hace palpable cuando sus hijos se aman entre ellos, cuando la iglesia se ama, cuando se cuida mutuamente. Así como cuando alguien que es experto en arte tiene la oportunidad de ir a alguna galería de arte, se detiene a mirar el cuadro de la Mona Lisa. Nadie jamás va a pensar que alguien se pone frente a observar, a admirar la obra de la Mona Lisa para elogiar el pedazo de lienzo o la madera del marco del cuadro.
sino la admiración va dirigida ¿a quién? Al creador, en este caso a Leonardo da Vinci, que es el creador de la obra. De la misma manera, cuando la iglesia ama de verdad, cuando los hermanos se aman de verdad, no se está glorificando a ella misma la iglesia, sino está glorificando al que habita en ella, al que hizo esa tremenda obra de amor por medio de Cristo en nosotros. Está admirando al autor de esa obra que es Dios. Está exaltando a Dios. Es por eso que tenemos esta sagrada responsabilidad de amarnos los unos a los otros. Porque esta sagrada responsabilidad nos lleva a exaltar el nombre de Dios. Que el mundo observe cómo la iglesia de Cristo se aman los unos a los otros. Si hoy, entonces, quiero hacer un llamado, si hoy has visto ese amor, si hoy anhelas ese amor, entonces Dios ordena que debes imitarlo. Pero si también se ha dado cuenta de que ese amor no está en usted, porque eso puede ser una realidad cierta, entonces existe un llamado. Ir a Cristo. Venga a Cristo. Porque solamente Cristo puede hacer esa obra sobrenatural de darte un nuevo corazón. Solamente Dios puede darle a usted esa capacidad de poder amar a los demás con el mismo amor de Dios. Porque solamente Dios puede enseñarle a amar. Porque Dios es amor y el amor es de Dios. Si hoy escuchó este mensaje, entonces reconoce que ese amor no vive en usted. La invitación de Dios es que no se esfuerce más, sino que crea que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando llega la vida de Dios en esa persona que antes no lo tenía, entonces esa persona comienza a emanar ese perfume de Dios, que es el amor de Dios. Mis hermanos, al Señor sea la gloria. Oramos.